libro, La verdad de la pandemia. Aquí lo tengo. Y vamos a saludarla para sumarla a esta charla, para saber, bueno, quién ha sido y por qué. Es muy interesante el disparador que utiliza Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes, buenas noches desde España. Encantada de estar con vosotros. Bueno, un libro, el tuyo, que ha generado mucho revuelo, pero que nos pone a pensar, más allá de cómo zafar de esta pandemia, en cómo empezó todo, ¿no? Tu visión sobre qué es lo que ha pasado acá. ¿Nos podés contar? Sí, Soledad, yo hace 10 años publiqué un libro, Los amos del mundo están al acecho, en el que analizaba, bueno, era mi cuarto libro, analizaba las últimas estrategias que el gran poder, los grandes fondos internacionales, los globalistas, ¿no? Aquellas personas que intentan dominar y controlar todo el planeta, pues desarrollan, diseñan nuevas estrategias, y entre ellas hablaba de la estrategia de la táctica de la pandemia. Aparte de ella, del cambio climático provocado por el hombre, las políticas de género. Y en aquel momento fue un ensayo a la población para intentar vacunarnos a todos, para intentar convencernos de que había que obedecer a una entidad supranacional como la Organización Mundial de la Salud, y advertí de que esta táctica de la pandemia volverían a activarla más adelante. Y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. O sea, ¿vos no creés en el virus? ¿O sí creés en el virus, pero pensás que el virus es una excusa para, de alguna manera, controlar a la población? Eso es lo que estás planteando en tu libro. Efectivamente, el virus es una estrategia del poder para controlar a la población, y ha sido lanzada no solamente en España, sino en Argentina, en China, en todas las partes del mundo. Y vemos cómo estas entidades supranacionales utilizan la mentira, utilizan la confusión, utilizan un único mensaje que nos conduce a creer, ¿no? Intentan convencernos de que hasta que no aparezca la vacuna, el mundo debe pararse. ¿Y qué pasa cuando la actividad económica se para? Pues que los pueblos se endeudan, los países se endeudan, y acto seguido aparecen estos fondos para apropiarse de todas estas grandes industrias. En España está ocurriendo con la industria del turismo, apropiarse de estas grandes industrias y además avanzar en ese proyecto que ya activaron, lo tienen activado desde la Segunda Guerra Mundial, por el que intentan imponer un único gobierno mundial, una única religión, un único mercado y un único ejército global. Ahora, ¿el virus surgió en algún lugar? ¿O también ese virus fue provocado para que terminen ganando aquellos más poderosos? ¿Cuál es tu mirada? La investigación que he realizado me lleva a creer en el análisis que hace el premio Nobel, Luz Montaner, el premio Nobel de Medicina, que él, después de analizar el genoma de la COV-SARS-2, afirma que es un virus modificado artificialmente. Él me parece una voz suficientemente autorizada como para incluirla en el libro. Pero además, Eduardo, del laboratorio, el posible laboratorio que apuntan a ser el origen del COV-SARS-2, ¿no? El Instituto Virológico de Wuhan, en China, hay otro laboratorio que se activa con la pandemia que para mí, como investigadora en comunicación y poder, me parece el más importante, y es el laboratorio del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? El Centro de Dinámicas Sociales. Es desde este centro, dirigido por el gurú de la élite, es un centro elitista, es un laboratorio social, desde donde se imponen, desde donde surgen estas órdenes como el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, y desde donde intentan convencernos de que el mundo ha cambiado, de que hay que aceptar la nueva normalidad. Y, Cristina, ¿quién está detrás de todo esto para vos? ¿Quién es un país? ¿Son los gobiernos que se encuentran para esta decisión? ¿Es un conjunto de países? Es un conjunto de personas que tienen el poder económico y que crean instituciones para controlar el mundo. Estos son, por ejemplo, podemos ver, uno de los grandes protagonistas de la crisis pandémica es el señor Bill Gates. El señor Bill Gates es ahora el gran financiero de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué encontramos detrás de la Organización Mundial de la Salud? A los grandes laboratorios farmacéuticos.
que son los que nos están imponiendo los pasos que tenemos que seguir. Aparte del señor Bill Gates, encontramos a la Fundación Rockefeller. Aparece un documento, incluyo en el libro un documento donde ellos lo llaman juegos de guerra. Son escenarios que plantean cuando quieren conseguir un objetivo, el objetivo siempre sigue siendo el mismo, ¿no? Dominar el planeta, quién será el rey de reyes. Y en este documento hablan de que aparece una crisis pandémica y que será utilizada como argumento para imponer un nuevo mundo dominado tecnológicamente y cuyo modelo es China. Sabemos que China es una dictadura y sabemos que es el gran país admirado por todos los miembros del Club Bilderberg, que tanto tiempo llevo estudiando y que incluso realicé mi tesis doctoral sobre esta entidad. Y desde entonces, desde el año 54 que se están reuniendo, pues el señor Kissinger, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Carney, pues todos están trabajando para controlar el mundo. Y en ese sentido surgen estas tácticas, como la táctica de la pandemia, con la que asustan a la población y con la que obligan y presionan a los gobiernos para aceptar las soluciones a los problemas que ellos han planteado. Pero en la última semana Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, había planteado como que él tenía un conocimiento de lo que podía llegar a generar este virus y lo había guardado para no mostrar cierta debilidad. Después tuvo que ceder, ¿no? Tuvo que utilizar tapabocas, tuvo que mostrar algunas cuestiones. ¿Donald Trump entonces sabía de estas cuestiones? ¿Era parte? ¿Es parte? Donald Trump aparece de forma inesperada. El establishment estadounidense tenía preparada su próxima candidata, Hillary Clinton, ¿no? Esta serie de líderes artificiales que ellos lanzan como títeres. Previamente habían lanzado a Obama y la siguiente era Hillary Clinton. ¿Qué ocurre? Se presenta Trump a unas elecciones, llega una nueva estructura de poder, él se alía con un gran conglomerado de comunicación, con el señor Murdoch, porque el poder siempre necesita una estructura de comunicación para transmitir el mensaje, ¿no? Para convencer. Y en este sentido, cuando llega el señor Trump, pues las élites, las antiguas élites se ponen nerviosas. Y lo que nos encontramos a las puertas de una tercera guerra mundial, que tiene distintas fases. La primera fase es cultural. Ya habló Eisenhower de convencer a través de la guerra psicológica a todo el mundo de que Estados Unidos poseía la verdad. Después de esta fase cultural llegan las fases de las guerras económicas. Argentina lo habéis sufrido. Ahora, Cristina, ¿necesitaban de un virus para confirmar que son poderosos todos aquellos que vos has nombrado? Digo, porque, digamos, este libro llega al poder y ¿cómo lo miran desde el poder? Dicen, a ver, puede ser una investigación o lo pueden tomar también como un disparate, digo, tu visión. ¿Qué sentís? Bueno, yo estoy siendo muy atacada, obviamente estoy siendo muy atacada, pero el periodismo, si haces periodismo de verdad, el poder siempre te va a atacar. ¿Sentís ese ataque o esa respuesta a tu mirada o a lo que has investigado? Efectivamente, porque el poder, una de las principales armas que tiene es ocultar el conocimiento, ocultar la información a la población para que la población no pueda defenderse. Las personas no saben qué está ocurriendo. Hay muchísima duda, muchísima incertidumbre en la población. Hay muchísima rebelión. En España han surgido médicos por la verdad, en Argentina también. En Alemania ha habido grandes manifestaciones de la población contra las políticas tan restrictivas hacia la población. Ya incluso el ministro de Salud alemán está afirmando públicamente que a lo mejor han sido excesivas las restricciones que se han tomado de encerrar a la población, de parar la actividad y precisamente por la gran... Ahora, Cristina, excesivas las restricciones, pero ¿qué hubiera sido si no hubieran tenido lugar las restricciones? Porque donde se empezó a flexibilizar o a desconfinar en distintos países, inmediatamente tuvieron que regresar de fase, tuvieron que dar marcha atrás porque las muertes empezaron a aparecer, los rebrotes también. Ha habido, Eduardo, y sigue habiendo una gran manipulación con las cifras de muerte. En España estamos descubriendo que incluso se subvenciona a centros médicos
que firman actas, que firman partes, que firman certificados de que las personas que van con otro tipo de enfermedad pues acaban siendo diagnosticadas con COVID. Hay una gran manipulación, hay subvenciones, hay muchísimo dinero que viene de la Unión Europea, de la Ahora, ONU, Cristina, pero yo lo que me veo como en la obligación de preguntarte, porque obviamente vos imaginate que en esta pandemia las personas estamos muy temerosas, muy sensibles, muy angustiadas, y te escuchamos a vos decir esto. ¿Vos tenés pruebas como para decir que hay una manipulación en las cifras de muertes? Y si tenés pruebas, ¿cuáles son? Efectivamente, Soledad, tengo pruebas y te lo digo, no solamente en el libro, que ya se avanza y que a través del periodismo de investigación consigo documentos que ya se diseñan. Contanos un caso, como para ahora que estamos hablando de esto, contanos un caso para entender. Sí, pues te lo estoy comentando, te lo estoy comentando. Tenemos documentación de casos. Fíjate que el otro día a mí me escriben muchísimas personas enviándome sus casos y sus documentos, y hoy mismo pues me ha escrito un paciente que acudió a un centro médico con una dolencia que finalmente no era COVID, y que cuando le dieron el alta por COVID, le dieron el alta después de hacerle las pruebas, apuntaba en ese certificado COVID, que le daban alta por defunción. Claro. Eso y vos esto porque la verdad que en el mundo entero están ocurriendo estas situaciones. Claro. Nosotros también tenemos nuestros casos, pero consideramos que forma parte del desborde que se está viviendo y de una confusión lógica del desborde que tiene nuestro propio equipo sanitario agotado y estresado, que luego se corregirán. Pero vos considerás que hay algo conspirativo detrás de todo esto. Depende de cómo utilicen la palabra conspirativo. Conspirar viene del término latino conspirare, que significa respirar juntos en la misma dirección. Y no solamente en mi último libro, mi 9º libro, sino también en mi tesis doctoral y en los previos, aporto documentación suficiente, documentos desclasificados de la NSA, de la CIA, actas de las reuniones Bilderberg, que demuestran que desde hace 60 años hay una élite que tiene voluntad e intención de dominar el planeta entero, y que para eso forman alianza. El año pasado en España, por ejemplo, hubo una reunión secreta del fondo BlackRock en el que apareció el CEO, estuvo aquí el CEO en España. Esta documentación me llegó a través de personas que estaban trabajando en el evento, y que en esa reunión se planteó que iban a hacerse con la industria médica española. Para hacerse con la industria médica española tienes que plantear problemas para que después aparezcan los grandes fondos con su dinero para solucionar los problemas que previamente han creado. Cristina, le hago una consulta, porque el virus evidentemente recorre las calles, está en este país, en su país también y en el resto. ¿No es un poco peligroso este mensaje de las cifras son manipuladas, o de hay una, en este momento digo, ¿no? En el momento en que por lo menos en la Argentina estamos atravesando la pandemia de forma fuerte, el mensaje para la gente, para el común de la gente, que puede llegar a dejar de cuidarse o pensar que realmente no es de la envergadura que vemos en los hospitales de aquí de la Argentina, por lo menos que es? Tenemos que cuidarnos porque obviamente no sabemos en qué consiste el virus, no sabemos lo que está ocurriendo, y con lo cual tenemos que protegernos. Lo que sí sabemos es que estamos sufriendo un ataque que ningún gobierno, pocos son los gobiernos que ofrecen datos y que ofrecen claridad en lo que está ocurriendo, y por lo tanto tenemos la obligación de cuidarnos, y tenemos la obligación como periodistas de investigar qué ha ocurrido, precisamente por todas esas personas que están enfermando y por todos los familiares que han muerto. La mayor cifra de muertos está ocurriendo en los ancianos, y parece ser que es un virus muy inteligente cuando hace el año pasado, en recientes declaraciones de la exgerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, apunta que los ancianos viven demasiado, que las pensiones son un gasto grande para los presupuestos y que había que solucionarlo de otra manera. Y cuando escuchas este mensaje correlativo con los mensajes del señor Bill Gates, que es el filántropo que se ofrece para solucionar, y que en su charla avisa de que hay un exceso demográfico y que ese exceso se va a solucionar con las vacunas,
y que al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud, cuando se funda en el año 1948, adopta la planificación familiar como la esencia de su función, pues Sí. todo esto como periodista Es llamativo. tenemos la obligación Ahora de yo digo, exponerlo. ¿por qué los gobiernos, si ese es el plan, digo, por qué los gobiernos justamente guardaron en sus casas a los mayores y población de riesgo hace tantos meses? Porque esto ha sido casi en todos los países, en vez de dejar que... Fue el denominador común de todos los países. Claro, en vez de dejar que circulen y se contagien, si este en definitiva era el plan. Bueno, no sé si conocen ustedes el informe de Médicos Sin Fronteras, el informe que ha hecho del análisis, que la investigación que realiza en las residencias de ancianos de España, y los resultados, las conclusiones de esa investigación son realmente atroces. A los ancianos se les ha encerrado en sus cuartos, no se les dejaba salir, han muerto por no atenderlos, se les ha practicado la eutanasia porque ante la gran alarma, el gran alarmismo de que venía una pandemia y de que no había recursos para todos, la solución que los gobiernos, en el caso de España, tomaron fue la eugenesia. Y esto es una denuncia de Médicos Sin Fronteras. Esto es investigación, esto es un informe. Cristina, al final del camino, a través de tu investigación, ¿qué ves? ¿Que se transforman en salvadores aquellas personas a las que has mencionado? Ese es el planteamiento, o sea, lo que ellos pretenden es que quede soberanamente claro que los gobiernos democráticos no han estado a la altura de las circunstancias. Y como no han estado a la altura de las circunstancias, son los organismos internacionales junto con los filántropos los que tienen que tomar las decisiones de cara al futuro. Bien. Para construir perdón, un gobierno global, sí. tienes que aniquilar los gobiernos nacionales. Y esa es la tendencia que estamos viviendo desde hace 20 años. Bien. Y si te pidiera una definición sobre la vacuna, ¿qué es hoy? Pues para mí la vacuna, como ciudadana y como periodista, me parece del todo irresponsable que los gobiernos quieran instaurar una vacuna obligatoria en menos de un año, cuando hasta ahora la ciencia médica ha defendido que es necesario de 13 a 15 años de comprobación clínica para una vacuna, con lo cual, que quieran vacunarnos en un año, a mí me parece una irresponsabilidad. Aunque suene ligero, Claro. vos lo tomás como parte del show. Es parte del show, es parte del show, es parte del show y es un show bastante peligroso, porque las vacunas de la Organización Mundial de la Salud, mi libro precisamente empieza por lo que han hecho en Kenia, en México o Nicaragua, que han estado vacunando a las mujeres, diciéndoles que las vacunaban contra el tétano, y después de una investigación rigurosa en 3 laboratorios independientes, pues han descubierto que esas vacunas contenían elementos infertilizantes, que casualmente coincide con esta ideología del poder de frenar la demografía. Las mujeres que han sido vacunadas en Kenia, en México y Nicaragua desconocían del todo que habían sido infertilizadas con las vacunas de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual eso es un dato más que hay que tener en cuenta. Bueno, la verdad que es un libro muy impactante, entendemos por escucharte, la verdad, muchas gracias por habernos atendido, que ha generado un revuelo porque obviamente está en contra de lo que el mundo entero está empezando a leer de esta vacuna. Va justamente en la dirección opuesta. Exacto, justamente en la dirección opuesta. Te quiero trasladarte, y ya como última pregunta y agradecerte el tiempo, algo que vos planteás en tu libro, que tiene que ver con si el origen de todo esto es realmente Wuhan, China, o es algo que planificó Estados Unidos y que hoy no sabe cómo parar. Vos te lo planteás en el libro. ¿Qué respuesta encontraste a eso? Nos hacemos muchas preguntas, no solamente yo como periodista, sino todos los ciudadanos del mundo. Y la conclusión que obtengo es que son las élites estadounidenses, las que he estado nombrando antes, el antiguo establishment, Bien. la que se alía con las élites chinas contra un enemigo común, que es Trump, inesperado, una nueva estructura de poder que nace, y que al mismo tiempo se origina una guerra contra todos esos líderes que se oponen al globalismo, como puede ser Bolsonaro en Brasil, como puede ser Orbán en Hungría, como puede ser el reciente presidente polaco.
hay una guerra contra esas estructuras de poder y hay gobiernos que se han rendido a esas estructuras de poder supranacionales. Cristina. Como la ONU. La ONU. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, ¿Has cumplido parte de la cuarentena? Nosotros ya no estamos en cuarentena, estamos se ha activado la economía, se está intentando activar. Pero digo, personalmente, ¿has cumplido un aislamiento o te has revelado? ¿Usa barbijo? La cuarentena ha sido obligatoria. La cuarentena ha sido obligatoria. Yo he realizado mis pequeños actos de rebeldía, lo digo, siempre que he tenido necesidad me he escapado. Y además os voy a decir una cosa. Hoy conversaba con unos amigos policías y todas las denuncias que se han puesto en España contra aquellas personas que han salido durante el confinamiento, pues están cayendo en saco roto. O sea, ni ninguna de esas causas va a prosperar. Consecuencias. Ninguna va a Cristina, prosperar. muchísimas gracias por haber hablado.